voy a empezar este recorrido entre el 2019 y el 2022 solo de los precedentes del registro de personas naturales y el registro de personas jurídicas. Y entonces empezamos con el pleno 213. ¿Sí? El pleno 213 tiene un precedente único que se ha llamado legitimidad para adoptar denominación o razón social igual a la de una sociedad preexistente. ¿Qué ha decidido el Tribunal Registral? Ha decidido que corresponde al registro evaluar si se cuenta con legitimidad para adoptar denominación o razón social igual a la de otra sociedad preexistente, es decir, inscrita. La legitimidad queda acreditada con copia certificada del acta de la Junta General de la Sociedad Preexistente que autoriza su uso y la convocatoria respectiva, salvo que se trate de una sesión universal. Solamente dos comentarios. Me parece importante que se genere la posibilidad de que quien tiene una denominación o una razón social ya inscrita pueda consentir que otro tenga una denominación similar o igual. Esto es realmente un hito. ¿Y por qué digo que me parece interesante? Primero, por caminar hacia una libertad, a no cerrar la puerta a yo tengo el nombre, yo tengo la denominación, yo tengo la razón social y nadie entra aquí. A mí me parece interesante este nivel de haber abierto, ojo, y ese es el segundo punto de análisis, siempre que quien tiene la denominación, la razón social inscrita, lo autorice. Y esa legitimidad que tiene quien cuenta con esta razón social o denominación inscrita, dice claramente que queda acreditada con copia certificada del acta de la sociedad preexistente. Ahí tengo mi discrepancia porque me hubiera encantado que diga la sociedad registrada, no preexistente. Porque hay sociedades preexistentes que no están inscritas. Y eso es muy usual. Por ejemplo, en el mundo de las sociedades, que es a donde apunta este precedente de observancia obligatoria, existen las sociedades irregulares. Y es preexistente, o podría ser preexistente. Entonces me hubiera gustado que la palabra preexistencia se cambie por la palabra sociedad registrada. Es un comentario con respecto a este primer precedente, repito, que es un precedente único, aprobado en el pleno 213 del Tribunal Registral. Luego nos encontramos con el pleno 214, que aprobó un precedente relacionado con el registro, primero personal, y con una concurrencia paralela o concomitante hacia el registro de mandatos y poderes. Y me refiero concretamente a la representación que se otorga al apoyo. Este invento de los derechos humanos en el decreto legislativo 1384. Aclaro, creo en los derechos humanos, pero no en la dictadura de los derechos humanos, que es un poco donde hemos caído hoy en día, ¿no? Entonces, este precedente, que es el precedente cuarto del pleno 214, está relacionado, repito, con dos registros, con el registro personal y con el registro de mandatos y poderes. Con el registro personal, porque la inscripción del nombramiento del apoyo como tal implica una inscripción en el registro personal. Y además, en el momento que se dictó este precedente, se dijo, la representación que se otorga a quien se designe como apoyo, ¿sí?, se inscribe en el registro de mandatos y poderes. Y todos estábamos muy contentos con ello. Lamentablemente, este precedente ha sido dejado sin efecto en el pleno 127 por un error de interpretación y por una mala influencia al no haber escuchado a las personas que se debió invitar. Y me refiero concretamente a profesores de derecho de personas. Y no hablar entre nosotros mismos y escucharnos entre nosotros mismos
de la problemática que existe al interior del registro con respecto a esta institución. Si yo no escucho a los que están afuera, si yo no escucho al usuario, si yo no escucho al profesor que investiga, pues lo único que estoy haciendo es armar un diálogo de sordos. Y eso es lo que siento que se haya dejado sin efecto este precedente de observancia obligatoria, pero quería tocarlo porque mi opinión es que ha sido un error dejarlo sin efecto. Y por tanto, me parece que todo es perfectible y ojalá en el tiempo el Tribunal Registral, como ya lo ha hecho en otras oportunidades, se pueda dar cuenta y pueda obviamente partir de su error y restituir esta posibilidad de inscribir la representación que ejerce el apoyo en función de una persona que lo ha designado como tal. Solamente un tema concreto. Busquen el artículo de Juan Espinosa Espinosa sobre este tema. Y a ello es cuando me refería, que además lo he escrito, perdón, estoy omitiendo, en coautoría con Juan Carlos Peralta, notario de Lima, y que refleja claramente el sentir de dos de las personas que conocen este tema de derecho a las personas y a quienes se debió escuchar y que lamentablemente ni siquiera fueron invitados al pleno que dejó sin efecto este precedente de observancia obligatoria. Luego nos encontramos con un precedente que no es del registro de personas naturales, ni es del registro de personas jurídicas, pero en esta búsqueda que me comprometí a hacer cuando recibí la invitación, me parece importante mencionarlo, porque tiene que ver con las sociedades gananciales. Y las sociedades gananciales sí es un tema de las personas. Y me estoy refiriendo al pleno 120, concretamente al precedente número 1, que dice lo siguiente: cuando la sociedad conyugal sujeta al régimen de sociedades gananciales edifica sobre terreno propio de uno de los cónyuges, se produce por imperio de la ley la conversión en social de todo el inmueble, construcción y suelo, salvo que se acredite que se mantiene la condición de propio. A efectos de dar cumplimiento al tercer párrafo del artículo 79 del reglamento de inscripciones del registro de predios, bastará con que intervenga en la declaratoria de fábrica el cónyuge propietario del terreno adjuntando copia certificada de la partida de matrimonio. Yo soy un crítico de este precedente por algo muy sencillo. La ley no decide sobre la voluntad de las personas. Y esta expresión muy típica de nosotros los abogados, en las que invocamos al imperio de la ley como si fuera el imperio contraataca, el imperio romano, el imperio pruso, u hoy diríamos el imperio de Castillo, por ejemplo, ¿no? O el imperio de Ortega en Nicaragua, el imperio de Fidel Castro, estos imperios que realmente dejan mucho que desear. Concretamente, creo que una razón jurídica no puede ser el imperio de la ley, porque el imperio de la ley no existe. Lo que existe es la razonabilidad y la interpretación de la ley. Entonces, cuando aquí se dice, porque se construye una mentira, y es que por el solo hecho de que se haya construido en terreno ajeno, automáticamente se genera una conversión, es no haber entendido para nada el Código Civil. El Código Civil es muy claro. Los bienes propios son propios y los bienes de las sociedades gananciales son de los cónyuges. Y entonces, si yo edifico en un bien propio, más claro, en el terreno o en una edificación propia, lo que sigue, lo que va encima del terreno o lo que va encima del primer, del segundo, del tercer piso, con dinero conyugal, es de la sociedad conyugal, más no el otro bien. Y yo no le puedo cambiar la condición al bien porque se me ocurre o porque invoco el famoso y malvenido, porque no tiene nada de razonable, imperio de la ley. Menos aún cuando el Código Civil así no lo plantea. El Código Civil separa bienes sociales de bienes propios. Y después cuando se refiere a esta figura con nombre propio, que es el 310, en ningún momento habla de conversión. Esto es un invento para solucionar un problema al interior.
Y me parece que eso está mal porque habían posibilidades, y existen hasta hoy, posibilidades clarísimas de poder inscribir en la partida registral del predio esta doble concurrencia o simplemente abrir partidas especiales, como se hace con la superficie, que se puede desdoblar hasta en 3, como se ha hecho con el embargo sobre un inmueble no inscrito, o como se ha hecho con el derecho de retención, ¿sí?, sobre un inmueble no inscrito, en el que se abre una partida especial. Entonces, la historia de las partidas especiales en el registro no es nueva, y creo que esa era una posibilidad para no generar un invento como el imperio de la ley. El precedente, debo ser claro, porque lo he traído a colación por el tema de la sociedad gananciales y de los bienes propios, que tienen que ver con las personas naturales, ha sido precisado en el pleno 256, y en honor a la verdad, hasta el día de hoy no entiendo la precisión, porque no ha precisado nada. Entonces, en esta línea, sigo con el pleno 227. En el pleno 227 hay otro precedente que no necesariamente es de personas naturales o jurídicas, y me parece importantísimo que pueda ser usado en todos los registros. Y como puede ser usado en todos los registros, me pareció importante traerlo al día de hoy en los comentarios para los cuales ustedes me han invitado. Y me estoy refiriendo concretamente al pleno 227, segundo precedente de observancia obligatoria. ¿Qué es el segundo precedente de observancia obligatoria? Es procedente la inscripción de la actualización de los datos relevantes de la identidad de la persona en mérito de documentos fehacientes. La verdad, así como acabo de criticar el precedente anterior, este precedente me parece buenísimo. Me parece buenísimo porque siempre he creído, y tengo que ser algo en reconocerlo, que esto lo aprendí de muchísimas conversaciones con quien me permitió enseñar en la vida, un ex registrador público, allá por el año 1988, he cumplido 34 años enseñando, mi maestro, el doctor Rubén Guevara Manrique. Don Rubén siempre decía lo siguiente: ¿por qué no podemos entender hasta hoy que las partidas, en ese momento del registro civil, que la libreta electoral, en ese momento del registro electoral, son documentos públicos que permiten identificar o plantearnos el estado de situación real de una persona en cuanto a su estado civil? Y esto es un poco lo que se ha buscado bastantes años después, pero más vale tarde que nunca, ¿no? Me refiero concretamente a la posibilidad de que podamos actualizar datos relevantes de la identidad de la persona en mérito de documentos fehacientes. Un documento fehaciente es el DNI, que emana de un registro jurídico como el del RENIEC. Un documento fehaciente o varios documentos fehacientes son las partidas del Estado civil: nacimiento, matrimonio, el divorcio que se anota marginalmente y el fin de la vida, que es la partida o acta de función. Entonces, este precedente, para mí, y perdonen que lo diga así, es absolutamente aplaudible y me parece sumamente interesante que podamos hablar de él. Después nos vamos al pleno 235. En el pleno 235 nos encontramos con el cuarto precedente de observancia obligatoria. Y el cuarto precedente de observancia obligatoria hace muchos años que se está discutiendo. Recuerdo incluso que allá por el año 2016, 17, 18, sí, o 18, 19, creo que es más cercano, me invitaron de la oficina registral de Trujillo a discutir solamente este tema. ¿Qué dice este precedente cuarto del pleno 235? Dice: procede la inscripción de poderes en los que uno o ambos padres faculten al otro padre o a un tercero a otorgar autorizaciones de viaje de sus menores hijos. Muy bien. Esto es muy polémico. Y aquí
hay que fijar postura y, concretamente, creo que hay que hacer un análisis previo. Primero, el tema tiene por título polémica. Segundo, el presidente dice que es posible registrar el poder, entonces estamos hablando del registro de mandatos y poderes, en los que uno o ambos cónyuges, uno de los cónyuges faculta al otro, o faculta a un tercero, o ambos cónyuges facultan a un tercero. Son las variables aceptadas por el presidente de observancia obligatoria. ¿Cuál es el fin? El fin es que en cualquiera de las variables analizadas se pueda otorgar quien, el apoderado instituido por los padres o por uno de ellos, para que se firme la autorización de viaje de su menor hijo. Sigo creyendo, por derecho de familia, que la autorización de viaje es un tema propio de la patria potestad. Repito, es un tema polémico. Aquí corresponden, como siempre en la vida académica, muchas posturas. Pero a mí me da la impresión de que la autorización de viaje es parte de la patria potestad. Sí, pero los padres se pueden haber divorciado. Hoy pueden estar de viaje. Hoy pueden trabajar en distintos lugares del mundo. Totalmente de acuerdo. Para eso existe el juez de familia. Ha terminado sucediendo después de este precedente de observancia obligatoria, y no sé si ustedes conocerán esa parte de la historia, que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha oficiado a SUNARP. Y ha oficiado a SUNARP diciéndole: SUNARP, ese precedente que han dictado a través de el Tribunal Registral está generando muchos problemas con respecto a falsedades documentales de autorizaciones de viaje, a falsedades documentales de poderes, y por tanto hay lugares en el mundo donde se empieza a detectar una gran cantidad de menores peruanos que han viajado con estas autorizaciones o a través de estos poderes que han generado estas autorizaciones. Y como tal, hay un gran tema atrás que no puede dejar de llamar nuestra atención, y es el tráfico de menores y, además, el tráfico de órganos de estos menores, y, además, un tema recurrente, y es, lamentablemente, el tráfico de menores de edad que implica después la explotación infantil de los mismos. Yo estaba por la avenida Angamos y me encontré con una foto, por eso tengo el teléfono en mi mano, no porque esté haciendo otra cosa, porque nunca lo hago cuando estoy en una clase, y encontré este cartel que fotografié y que dice: ¿qué pasó con ellas? Y hay un nombre cruzado que dice desaparecidas. Solo en Lima desaparecieron 1.564 niñas y adolescentes entre enero y diciembre del 2021. 1.564. Esto es parte de lo que ha denunciado la Cancillería a través de ese oficio que le ha hecho llegar a la SUNARP, y que obviamente debería hacernos reflexionar, porque un precedente de observancia obligatoria de una institución seria como lo es la SUNARP, y que, repito, hoy en el almuerzo me lo ha hecho saber un cliente de manera que se sentía absolutamente orgulloso, y en el desayuno que hablaba maravillas de la virtualización a la que ha llegado SUNARP en los últimos 2 años. Pero fíjense, hay que tener cuidado con los precedentes de observancia obligatoria, porque no solo se refieren a un tema registral. El derecho es una ciencia social relacionada directamente con acontecimientos sociales. Y el precedente de observancia obligatoria es una especie de norma legal que busca regular una situación que normalmente tiene que ver con un tema registral, pero que en el tema de las personas, y concretamente de las personas naturales, podría afectar a la misma. Y eso va a empezar a suceder,
incluso con lo que acabo de leer. 564 niñas han desaparecido en el último año en Perú. No le estoy echando la culpa de ello a este presidente, pero este presidente, que es del 2020, ante esa denuncia que ha hecho la Cancillería, creo que es para pensarlo y replantearnos la actitud, porque afecta a las personas. Y entonces, si nosotros volvemos a la razón de ser de la patria potestad, esta es indelegable. Y si es indelegable, y estamos hablando de un acto personalísimo, pues no debería caber la posibilidad de que alguien otorgue el poder. Bueno, sí, porque la gente puede otorgar el poder diciendo lo que quiera. El tema está en que el registro, que es público, que es parte del Estado, no puede ser parte de algo que puede generar un problema social. Es decir, el precedente no puede traer problemas sociales. El precedente tiene que ser adecuado a la realidad social. Y fíjense, yo recuerdo mucho una expresión de Eduardo Couture, procesalista uruguayo de larga data, y que decía concretamente lo siguiente con respecto a las sentencias en su libro El proceso civil. Decía, bueno, sigue diciendo porque esto se perenniza, y decía, la sentencia tiene que traer la paz jurídica. Yo aquí diría lo mismo. Un precedente de observancia obligatoria no puede ir en contra de la realidad social y tiene que traer paz a un hecho social concreto. En esa misma línea, quiero seguir con el análisis y entonces me corresponde mirar, y ahora sí lo tengo que hacer desde el teléfono porque ahí tengo los precedentes de observancia obligatoria, y me corresponde mirar el pleno 200, perdónenme por favor, aquí está, el pleno 238. Basado en el pleno 238. En el pleno 238 se aprobó un precedente único. Y ese precedente único dice lo siguiente: si el estatuto no señala el plazo o tiempo que debe mediar entre la primera y la segunda convocatoria, ello no debe dar lugar a la denegatoria de inscripción. A ver, si el estatuto no señala el plazo o tiempo que debe mediar entre la primera y segunda convocatoria, ello no debe dar lugar a la denegatoria de inscripción. Me estoy refiriendo concretamente al estatuto de una asociación. Mientras no exista norma legal expresa, como sí sucede con la Ley General de Sociedades, que marca un espacio entre la primera y segunda convocatoria, yo creo que no hay ningún problema. Pero el problema se podría dar cuando encontramos norma expresa, porque un precedente de observancia obligatoria no puede ir en contra de una ley. Y en esa lógica, mientras no exista ley, pues simplemente el precedente tendrá cabida. Pero si el precedente se ve afectado por una ley, pues simplemente el precedente se dejará sin efecto y se dejará de aplicar. Porque esta regla es una regla estatutaria, pero el estatuto no puede ir en contra de la ley. Y entonces mantengamos los ojos abiertos, porque esto significa mirar siempre hacia adelante. Luego nos encontramos con el pleno 243, precedente de observancia obligatoria primero. Y es un precedente que tiene que ver con un registro, el registro de personas naturales, concretamente el registro de testamentos. ¿Qué ha dicho el precedente? Ya el tribunal lo ha dicho varias veces y hoy vuelve a usar la misma metodología. No corresponde a las instancias registrales, ojo que se lo están diciendo ellos mismos también, porque cuando dice instancias registrales se refiere a la calificación de primera instancia y a la calificación de segunda instancia. Está diciendo que no corresponde a las instancias registrales calificar si los testigos tenían impedimento para participar, ¿sí? Para participar concretamente en el otorgamiento del testamento.
Pues esta verificación es exclusiva competencia del notario. En la historia de los precedentes de observancia obligatoria, el tribunal registral lo ha dicho, por ejemplo, para la calificación de documentos administrativos. No corresponde al registrador calificar los fundamentos de hecho y de derecho que hubiera tenido la resolución administrativa. No corresponde al registrador calificar, esto es el pleno 93, calificación de documentos administrativos, calificar la congruencia, la regularidad que hubiera existido en el procedimiento administrativo donde emana la resolución. Después el tribunal registral también ha dicho que no corresponde al registrador calificar la razón que haya tenido el notario para declarar algo en un procedimiento no contencioso notarial. En esa misma línea, este precedente, repito, aprobado en el Pleno 243, una vez más recurre a lo que en doctrina se conoce como la calificación impeditiva. La calificación impeditiva, dogmáticamente hablando, es aquella en la que se usa la técnica de impedirle a la instancia registral correspondiente, en este caso lo han hecho, el tribunal lo ha hecho para la primera y para la segunda, calificar si los testigos se encontraban impedidos de participar en el otorgamiento del testamento, dado que quien identifica a los testigos, quien evalúa a los testigos, es el señor notario. Entonces, en esa línea, el tribunal simplemente ha dicho que no corresponde calificar la condición para ser testigo. Luego, en el Pleno 256, ¿sí? Se ha establecido que nos encontramos frente a una realidad patética, ¿no? Y es que ahí es donde se ha precisado el Pleno 220 al que me refería hace un momento con respecto a los bienes sociales, a los bienes propios y la construcción en terreno ajeno o bien propio de uno de los cónyuges. Es importante tenerlo en cuenta porque ese Pleno 220, precedente 1, ha sido precisado en el Pleno 256. Ahora bien, y por último, esto es lo que ha pasado con los precedentes de observancia obligatoria los registros de personas naturales y personas jurídicas, aparece el Pleno 265, que dicho sea el paso es el último pleno, que se ha dado hace poco en agosto, 19 de agosto, si mal no recuerdo. Bueno, en ese pleno se aprobó un precedente único y que se refiere concretamente a la indicación en el acto de que se ha elegido a un consejo directivo u otro análogo, entre paréntesis, posterior al último consejo inscrito, no enerva la legitimidad del último presidente o integrante del consejo directivo inscrito para convocar elecciones. A mí este precedente me parece muy bueno y me parece interesantísimo porque además permite no alterar la posibilidad de que el presidente del consejo directivo, no obstante haberse inscrito un consejo posterior, si él mantiene su nombramiento inscrito, tenga la posibilidad de poder seguir convocando válidamente, legítimamente, por ser el último presidente con ¿sí? Nombramiento inscrito. Esto es un poco lo que ha pasado con los precedentes, pero no quiero dejar de comentar un tema que me parece importantísimo, y perdónenme, pero tengo que tomar mi código civil, porque a mí no me gusta inventar normas legales, ¿sí? Miren, me refiero al precedente aprobado en el Pleno 220, precisado en el 256, porque ahí se hace referencia al artículo 310 del Código Civil, y es importantísimo revisar este tema de manera, espero, objetiva, ¿no? Y fijémonos, mientras busco el artículo, aquí está.
A ver, ¿qué dice el artículo 310 del Código Civil con respecto a este precedente que ha generado mucha polémica y que ha sido precisado, repito, en mi sencilla opinión, hasta hoy no ha sido precisado, ¿no? Porque el Pleno 256 no ha precisado absolutamente nada del tema polémico, me refiero, ¿no? A ver, son bienes sociales todos los no comprendidos en el artículo 302. ¿Cuáles son los del artículo 302? Los bienes propios. El primer bien propio descrito en el 302 es el que se aporte al iniciarse el régimen de las sociedades gananciales. Entonces, si yo tengo un terreno que lo adquirí de la forma que sea, es de formar parte de las sociedades gananciales, entonces eso quiere decir que ese bien es propio, porque lo adquirí antes de entrar al régimen de gananciales. Bien, entonces, vuelvo al 310. Son bienes sociales todos los no comprendidos en el 302, incluso los que cualquiera de los cónyuges, ¿sí? Son sociales, los que cualquiera de los cónyuges adquiera por su trabajo, por su industria o profesión. Mi esposa y yo trabajamos, entonces ese bien es social. Mi esposa y yo desarrollamos una actividad industrial, eso es social. Mi esposa tiene una profesión y psicóloga, yo soy abogado, ese bien es social. Y también son sociales, dice el 310, los frutos y productos de todos los bienes propios. O sea, yo tengo un bien propio que me genera un fruto, que me genera un producto, ¿sí? Y entonces, esa generación del fruto del producto es un bien social. Y por último, dice, y las rentas de los derechos de autor o inventor. Ahora, cuando han hecho la presentación, se dijo que yo he publicado 3 libros en mi vida. Sí, uno hace muchísimos años, y 2, uno el año pasado y otro este año. El pago que a mí se me ha hecho, en un caso, porque lo hice con la editorial Pacífico, y que se me ha hecho un pago por escribir ese libro, ese pago es un derecho de autor. Y como tal, según este artículo 310, ese pago, más allá de que lo haya hecho, es social. Y ahora he publicado otro este año, el de Pacífico fue el año pasado, y lo he hecho con un gran amigo del colegio que fue director del centro editorial de la Universidad Católica, ahora trabaja por su cuenta. Me dijo, entremos juntos, pongamos el capital los dos y nos repartimos la ganancia los dos. Perfecto. Ese dinero que yo he ganado por el libro es social. Pero ahí no acaba el artículo. Esa es la parte sociales. ¿Qué sigue? Segundo párrafo. También tienen la calidad de bienes sociales los edificios a costa del caudal social. Los edificios a costa del caudal social. Es decir, si yo tengo un terreno que es propio y construyo la casa encima del terreno propio, el edificio es lo que está encima, no es el terreno. Construido a costa del caudal social, obvio, porque ya estamos casados y tenemos un régimen de sociedades gananciales. Y entonces la edificación, aquí dicen los edificios, tremendo error, pero no importa, es la edificación, es social. Y dice lo siguiente, también tienen la calidad de bienes sociales los edificios construidos a costa del caudal social en suelo propio de uno de los cónyuges. Ahí no dice que por estar en suelo propio de los cónyuges se convierta social. Ahí dice que lo único que es social es la edificación, porque dice claramente en suelo propio de uno de los cónyuges. O sea, reconoce que el suelo sigue siendo propio. Ahí no dice imperio de la ley, no dice imperio de nadie. Y entonces creo importante recalcar este tema porque sigo creyendo que este precedente se ha equivocado, va a generar muchos problemas. Es más, ya hay casaciones en contra del precedente, varias, a falta de una. Y entonces, los errores hay que corregirlos. Y como alguna vez lo dije, ¿no? En sede académica, el que se pica, pierde. Y aquí lo que corresponde es mirar para atrás, rectificar, que en este caso sería
volver a precisar la parte que no se ha precisado, que es la polémica del primer párrafo. Y segundo, otra opción es dejarlo sin efecto, pues. Dejarlo sin efecto y que todo actúe de acuerdo al 310. ¿Por qué digo de acuerdo al 310? Porque el artículo 79 que se menciona en el segundo párrafo es el de un reglamento de inscripciones. Y el reglamento de inscripciones no puede ir en contra del 310 del Código Civil. Así de sencillo y puntual. Bien, me he tomado exactamente 45 minutos porque se me invitó de 9 a 10 y entiendo las horas y el cansancio de todos. Nuevamente les agradezco, ya no hay 180, ahora hay 241 personas, bueno, 240 porque el otro soy yo, de lo cual siempre voy a estar agradecido porque ustedes están acá, porque están un viernes, porque están de 9 a 10 de la noche, porque esto debe acabar a las 10 de la noche, y espero en los próximos 10, 12, 15 minutos, si es que hubiera alguna duda, poder intercambiar ideas con ustedes. Muy bien, quedo a disposición de ustedes a efectos de poder compartir este espacio desde las sugerencias, los comentarios, las opiniones o las dudas que pudieran existir. Muchas gracias, doctor. Estimados participantes, si hubiera alguna duda o consulta, por favor, no se olviden de escribirnos al chat o levantar la manito para poder activar el audio y lo puedan realizar la consulta y el doctor está dispuesto a absorber la duda. Gracias. Bueno, doctor, tenemos una pregunta, ya, bueno, donde dice, ¿en qué casos los predios que son otorgados por COFOPRI de forma gratuita como propios no son susceptibles de ser rectificados o ratificados a una calidad social? Es Flor de María la pregunta. Sí, claro que sí. Flor de María Prado. Muchas gracias, Flor de María, por la pregunta. A ver, COFOPRI en principio tiene por razón de ser realizar adjudicaciones gratuitas, excepcionalmente a título oneroso, a valor comercial cuando el predio excede el área que COFOPRI tiene regulada para adjudicar gratuitamente. Primer punto. Ahora, cuando esa adjudicación es en calidad de propio, ¿sí? Esa situación se puede revertir, sí es absolutamente revertible mediante la rectificación, probando, por ejemplo, que a ese momento no tenía la condición de propio porque, por ejemplo, estaban casados. ¿Qué sucede? ¿Por qué el error? Porque algo tan evidente no debería pasarse, ¿no? Lo que sucede es que COFOPRI maneja desde siempre, en el proceso de formalización de la propiedad, maneja todo con declaraciones juradas. Entonces hay mucha gente que lamentablemente hace la declaración jurada y miente. Y entonces dice, este bien es propio y el título tiene que salir a mi nombre, ¿no? Entonces, ¿ello ha sucedido? Sí, varias veces. Y varias veces porque la declaración jurada ha significado una mentira. Entonces, ¿cómo puedo revertir esa situación en la que COFOPRI emitió el título en calidad de propio a una persona? Simplemente probando lo contrario. Y la prueba es doble, ¿no? o de distintas formas doblemente. Una es que se pruebe que en el momento en el que se tituló estaba casado realmente y por tanto no era propio, era de las sociedades gananciales. Y segundo, que si no hay una prueba de una partida de matrimonio, porque estamos hablando de una convivencia y por tanto tampoco el bien es propio, se podría manejar el tema desde dos caminos, desde la unión de hecho, declarada notarialmente, o desde una declaración judicial de la convivencia. Entonces, caminos existen para revertir y modificar ese título COFOPRI. No sé si hasta ahí he sido claro, estimada Flor de María, y muchas gracias por la pregunta. Gracias a usted, Flor de María, gracias por su respuesta. Patricia Ferrari, buenas noches, estimada Patricia. Justo estoy frente a su pregunta en cuanto a las inscripciones de poderes. Teniendo en cuenta los lineamientos para la extinción de oficio de ellos, ¿podríamos aplicar dicha extinción en el caso que se solicite inscribir un poder cuyo poderdante o apoderado ya se encuentra fallecido según el asiento de sucesiones? Esa es la directiva, justamente. ¿Se entiende que se trata de un poder otorgado antes del fallecimiento? Sí, claro, pero el poder se extingue con la muerte, pero que recién requiere inscribirse. Sí, lo entiendo perfectamente.
el momento para inscribir no manda que la persona esté muerta. Y el poder incluso debería de extinguirse sin necesidad de la directiva. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que concretamente el artículo 1801 del Código Civil dice que el mandato se extingue por muerte. Lamentablemente, hubo que dictar la directiva porque había cierta resistencia a entender que los muertos no pueden actuar y que los representantes menos aún. Entonces, si hoy lo solicitan, no hay ningún problema. Y es más, yo creo en dos caminos. Uno, en el que efectivamente, si existe ya un asiento de sucesión, entonces ahí la persona está probadamente muerta. Y la otra incluso es que ni siquiera necesito el asiento de sucesión. ¿Por qué? Porque la partida de función es un título público. Y entonces, sin necesidad de que haya sucesión, sin necesidad de que haya un testamento, presentando la partida de función con una solicitud al registro, el registrador debería cancelar el poder. Y le pongo un ejemplo muy concreto, estimada Patricia. Fíjese, mi mamá falleció exactamente hace un año. Mi mamá tenía un poder otorgado a uno de mis hermanos. Nosotros hasta hoy no hemos hecho la sucesión intestada. Y no lo hemos hecho porque no necesitamos una sucesión intestada para ponernos de acuerdo con mis hermanos y con mi papá. El tema es muy sencillo. La casa de mis papás sigue siendo de mis papás. Ni siquiera hemos hablado el tema. Mi papá sigue viviendo ahí y nadie va a tocar la casa de mis papás. Mientras tanto, el poder de mi mamá ya no existe. ¿Qué se hizo? Se presentó una solicitud adjuntando el acta de función de mi mamá con la finalidad de decirle, de pedirle al registro que por favor califique esa condición. Y, obvio, el poder está cancelado. Y nosotros hasta hoy no tenemos sucesión. Teniendo sucesión o teniendo un testamento y teniendo esa data dentro del registro, hay que usarla. Sería ideal que RENIEC la entregue, pero RENIEC se cree dueño de la información pública y no la va a entregar. Entonces, por eso la directiva. Usemos la data que nosotros tenemos en el registro. ¿Cuál es la data que tenemos con respecto a la muerte? La sucesión intestada o el testamento, o que un usuario me haga saber de la muerte con un acta de defunción, ¿no? Por ahí va la respuesta, estimada Patricia. No sé si he sido claro hasta ahí. Señala lo siguiente, dice, entonces inscribiríamos a la vez el poder y simultáneamente la extinción. El poder ya no hay que inscribirlo. Si la persona ya está muerta. Si la persona está muerta, ya no hay necesidad. Ya no hay necesidad. Eso es una forma que ya no tiene sentido frente a la muerte de la persona. ¿Qué diferencia o semejanza? Acá hay otra pregunta. Efraín, doctor. Efraín Cisneros. Efraín Cisneros. ¿Nos podría ¿Podría? explicar qué diferencia o semejanza existe entre el principio de acto previo, principio aplicable al registro de personas naturales y el principio de trato suceso? Sí. Sí. La diferencia está en lo que usted correctamente ha escrito en su pregunta. El acto previo necesario es un principio propio del registro de personas y el tracto sucesivo es un principio propio de los registros de bienes. La diferencia está en que dogmáticamente no se ha llamado a uno igual que al otro y se han separado por algo muy sencillo. El acto previo, ¿sí?, genera la posibilidad de llevar al registro una situación que afecta a la persona. El tracto sucesivo busca el encadenamiento no solo de la titularidad de las personas, sino también de las condiciones o características de las cosas o de los bienes. He ahí la diferencia. No sé si he sido claro hasta ahí, estimado Efraín. Roy Oscar, doctor. Sí, claro que sí. Anécdota con René, que en un momento trabajaba en una notaría y tramitamos una rectificación de partida de nacimiento y Reniec nos observó la rectificación Le sigo comentando, pero ahí se ha quedado. Ah, ok. Acá está la Arlene White. siguiente.
No, no, es que la primera se ha quedado sin continuar. No podemos saltar, se ha Sí, quedado sí, ahí. sí. Le sigo comentando. Bueno, esperemos que siga comentando. Darlene Waiki. Sin embargo, son diferentes registros. ¿Pero de dónde viene el tema del ejemplo? El registrador del registro de predios debe oficiar al de personas naturales para que ingrese el título de la cancelación del poder. No, no entiendo la pregunta. En todo caso, debería continuar la pregunta desde arriba, ¿no? No, no entiendo de dónde viene. No, 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 no entiendo la pregunta. No indica de cuál de los casos que usted ya ha contestado. Claro, claro, claro. Sí lo veo ahí, gracias. Sobre cancelación de poderes por fallecimiento, indica, doctor. Sí, pero no entiendo la pregunta. O sea, me gustaría que la formule claramente porque no puedo contestar sobre algo que no está claro. Y eso es lo que le pediría, por favor. O sea, si la puede volver a escribir para entender la pregunta, ¿no? Ese es el tema. Y acá hay otra Charles, más. Charles Bendezú. Charles. Charles, buenas noches. En cuanto a la autorización de viaje menor otorgada por uno de los padres a favor del otro o de un tercero, no, no es la autorización de viaje, es el poder para firmar la autorización. Ojo, en caso de los demás actos propios de la patria potestad, como llevarlo a un hospital, centro educativo, se aplicaría lo mismo que la autorización de viaje. Para mí sí. Para mí sí, o sea, para mí son actos indelegables, ¿sí? Y por tanto, al ser indelegables, son propios de la patria potestad, que tiene por característica que es indelegable. Entonces, lo que sí me gustaría precisar, estimado Charles, es esta parte de arriba de su pregunta, ¿no? En cuanto a la autorización de viaje de menor otorgada por uno de los poderes, por uno de los padres a favor del otro, no es así. El precedente de observancia obligatoria es que un padre faculta otorgando un poder a otro padre o los dos padres a un tercero o un padre a un tercero. Entonces el tema está en el poder y la pregunta que nos deberíamos plantear es, ese poder para facultar a alguien a que firme la autorización de viaje de mi menor hijo, ¿es posible? Teniendo en cuenta que la autorización de viaje de un menor es parte de la patria potestad y como tal, indelegable. Eso es. Y después... Jenny Y Colca después, tiene una pregunta. y después Jenny Colca, sí. Doctor, ¿el registrador del registro de predios es competente para inscribir en naturales la ampliación del testamento? En naturales la ampliación del testamento, toda vez que el título ingresó a predio solicitando el traslado sin tener ampliación de testamento. No, ahí viene el acto previo necesario, estimada Jenny. Ahí viene el texto, de nada, Charles, es un gusto. Esto, como lo dice claramente la pregunta anterior, ¿por qué hay un acto previo necesario? Justamente, si el testamento no está ampliado, jamás se puede inscribir en el registro de predios, porque el testamento hasta ahora registralmente no ha sido abierto. Entonces, el testamento se tiene que ampliar en testamentos y recién cuando esté ampliado en testamentos, yo le puedo pedir al registrador de predios que inscriba ese testamento en la partida registral del predio. Al revés. La rectificación era de la partida de nacimiento de una hija que había fallecido y sus datos correctos estaban en la partida de fallecimiento que fue emitida por RENIEC. Yo me pregunto, si RENIEC, yo me pregunto, si RENIEC en la partida de función tiene los datos correctos, ¿sería necesario pedir la partida de nacimiento de la hija? No pudimos adjuntar la partida de nacimiento porque el archivo municipal fue destruido en la época del terrorismo. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Pero, a ver, yo creo que si la partida de función que marca el cierre de la vida tiene los nombres correctos, es tan documento público como la partida de nacimiento. Más aún si esta ya no existe. Con lo cual, para mí, no debería haber ningún problema en sustituir la partida de nacimiento, que ya no existe porque Sendero Luminoso la quemó, y usar, y tener la posibilidad, perdón, de poder usar la partida de función donde los nombres están correctos como usted lo está indicando. John Eric Quispe Wilca. Procede la rectificación de calidad de bien de un título otorgado por la municipalidad a título gratuito a favor de uno de los cónyuges en mérito del artículo 15 del reglamento
Bueno, va a depender, pues, o sea, la pregunta es muy abierta, ¿no? Va a depender de nada, estimado Roy. Va a depender, o sea, el tema es, a ver, si el municipio evaluó, ¿sí? La calidad, no la calidad de la persona, sino la condición de la persona, y eso se ve reflejado en la titularidad sobre el bien, yo sí creo que el procedimiento administrativo seguido ante el municipio es necesario y suficiente para poder usar el artículo 15. Pero si ello no se ha actuado en el procedimiento administrativo ante el municipio, lamentablemente no. Hoy hay que usar los procedimientos administrativos para este tipo de rectificaciones. Sí, siempre que en ese procedimiento administrativo se hubiera actuado el poder fijar la condición del estado civil de la persona sobre el bien sobre el cual ejerce como soltero, como casado, como viudo, como divorciado. Eso es fundamental, ¿no? Eso es. Gracias por la pregunta, estimado John. Muchas gracias. Que tengan cada uno de Gracias a ustedes ustedes. muy buenas noches. Gracias por sus conocimientos que nos comparte a cada uno de nosotros, ¿no? Muchísimas Gracias a gracias. ustedes y a quienes Y están sobre todo escribiendo en el por el chat tiempo. también. Muchas gracias y muy buenas noches y buen fin de semana. Gracias a cada uno de ustedes por su participación, por estar aquí, por el esfuerzo y por el agradecimiento, porque en la vida hay que ser agradecidos. Muchísimas Así es. gracias a ustedes. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente. Magnífica ponencia. Gracias. Gracias. Cuídense mucho, por favor.